Durante siglos, la figura de Hipócrates ha sido venerada como el padre de la medicina occidental. Su legado ha atravesado milenios, marcando los cimientos de la práctica médica con una visión respetuosa, racional y profundamente humana. Miles de médicos, generación tras generación, han pronunciado su nombre en un juramento sagrado. Pero lo que casi nadie sabe es que no todo lo que escribió fue entregado al mundo. Entre los documentos que permanecieron en archivos privados, algunos sellados por monasterios en la isla de Kos, otros dispersos por colecciones familiares en Tesalia, apareció un texto que no figura en los compendios tradicionales. No hablaba de diagnósticos ni de síntomas, no mencionaba remedios ni tratamientos físicos, y sin embargo, irradiaba una sabiduría aún más profunda, firmado por el mismo nombre que miles de médicos han jurado respetar desde hace más de 2000 años. Hipócrates. Pero este texto no hablaba del cuerpo como carne, ni del alma como metáfora. Hablaba del sonido, no como arte, no como música, sino como una fuerza invisible capaz de restaurar el orden interno del ser humano. Donde los tratados hablaban de órganos, este manuscrito hablaba de vibración. Donde los médicos buscaban causas externas, él buscaba frecuencias que reorganizan lo interior. Hipócrates entendía que la enfermedad no era solo un desequilibrio físico, sino una disonancia vibracional, y que, en el fondo, sanar era un proceso de rearmonizar al ser humano con su sonido original. Este manuscrito, oculto por siglos, fue escrito no para los médicos del cuerpo, sino para los buscadores del alma. Para aquellos que han sentido dolencias que ningún fármaco ha podido curar. Para quienes han intuido que una palabra puede herir más que una herida, o que una voz puede levantar al espíritu desde la sombra más profunda. Este no es un tratado convencional, es una revelación, y lo que estás a punto de escuchar no fue escrito para entenderse, fue escrito para vibrar en ti. Capítulo 1. El pulso invisible. Fui testigo muchas veces de cómo el cuerpo comenzaba a enfermar, mucho antes de que pudiera encontrarse lesión alguna. El rostro se apagaba, la voz se volvía débil o temblorosa, y la mirada perdía ese brillo que suele anunciar vitalidad. Sin embargo, los órganos aún parecían funcionar. La temperatura era normal, el pulso regular. No había fiebre, ni heridas, ni explicación aparente. En mis primeros años de práctica, esto me desconcertaba. Era como si el cuerpo supiera algo que yo no podía leer con los instrumentos que tenía. Con el tiempo comprendí que, en realidad, el cuerpo no estaba fallando. Estaba emitiendo señales tempranas de una desarmonía más profunda, una especie de disonancia interna que comenzaba a alterar el ritmo de su totalidad. Fue entonces cuando empecé a interesarme, menos por las enfermedades, como entidades con nombre y forma, y más por la pérdida del equilibrio invisible que antecede a toda dolencia. Me volví observador del tono, del ritmo, de la frecuencia con que una persona respiraba, hablaba o caminaba. No estudiaba sus síntomas únicamente, sino la manera en que esos síntomas parecían brotar de una estructura más sutil. Un día, al atender a un hombre que sufría de agotamiento crónico, noté algo peculiar. Mientras me relataba sus días, su voz temblaba al hablar de su padre. Había algo en la forma en que pronunciaba su nombre, una contracción en el cuello, un quiebre leve en el tono. Me detuve, no para preguntar más, sino para escuchar. Y allí, entre palabras comunes, emergió la causa de su dolor, una culpa no dicha, una herida emocional vibrando en cada sílaba. Ese fue el inicio de una comprensión mayor. La vibración es anterior a la forma. Lo que el cuerpo manifiesta no es más que la consecuencia de una alteración en la frecuencia interna con la que vivimos. Las emociones, los pensamientos, incluso las creencias, poseen su propia vibración. Y cuando esas vibraciones entran en conflicto o se mantienen por mucho tiempo en un estado de baja resonancia, el cuerpo comienza a reflejarlo. A esto yo lo llamé el pulso invisible. No me refiero al pulso físico que se toma en la muñeca, sino a ese pulso sutil que une al cuerpo con la mente y al alma con el ritmo del universo. Cuando ese pulso se desajusta, el cuerpo empieza a mostrar lo que el alma no ha podido decir con claridad. Pero, ¿cómo se corrige algo que no se puede ver? La respuesta me llegó no de los libros, sino del silencio. Aprendí a sentarme frente a los pacientes sin hablar, dejando que su vibración me hablara primero. No eran las palabras lo que escuchaba,
sino el modo en que esas palabras vibraban. Algunas voces enfermaban, otras comenzaban a sanar solo por ser expresadas. Fue entonces cuando descubrí el poder del tono. Empecé a hablarles de forma distinta. Mi voz bajó, se hizo más pausada, más estable, casi como una melodía que se ajusta al latido del otro. Y en ese gesto, comencé a notar cómo el cuerpo del paciente respondía, no a lo que decía, sino a la manera en que yo lo decía. La voz, cuando nace del equilibrio, puede armonizar lo que está roto. Y cuando la palabra es pronunciada desde la verdad interior, con intención y presencia, activa en el otro una resonancia de orden. Entonces el cuerpo recuerda cómo era vibrar en paz. Recuerda su pulso original. No puedo negar que esto me alejó de mis colegas. Algunos pensaban que había abandonado la razón, pero lo cierto es que nunca dejé la razón. Solo entendí que la razón no era suficiente para sanar, que hacía falta algo más sutil, y ese algo era el sonido consciente. No me refiero a la música como entretenimiento, ni a cantos ceremoniales, aunque ellos también tienen poder. Hablo del uso cotidiano de la voz, del tono con que hablamos a nuestros hijos, a nosotros mismos, del ritmo con que pensamos o respiramos. Todo eso es sonido, y el cuerpo responde a ello constantemente. Por eso creo que la verdadera medicina no empieza en la aplicación de un remedio, sino en el reencuentro con la frecuencia interna que sostiene la salud. El cuerpo es instrumento, sí, pero también es partitura. Y cuando su música se desvía, no se rompe, solo desafina. En mis años finales, cuando la gente me nombraba maestro de la medicina, yo callaba, porque lo que verdaderamente había aprendido no podía enseñarse con fórmulas ni con hierbas, solo podía ser escuchado. Y esa escucha comienza en uno mismo. Cuando el cuerpo empieza a manifestar dolencias, muchas veces no está pidiendo un remedio, está pidiendo que lo escuches, que escuches ese pulso invisible que lo atraviesa todo y que ha estado intentando hablarte desde mucho antes que el dolor apareciera. Solo cuando aprendemos a escuchar de nuevo, comenzamos a recordar cómo sanar. Capítulo 2. La voz que ordena el cuerpo. Durante años observé cómo los tratamientos funcionaban mejor en unos pacientes que en otros, aun cuando sus dolencias eran similares. La diferencia no estaba en el remedio, ni siquiera en la disciplina del paciente. Estaba en la relación que tenía con su propia voz interior. El cuerpo humano responde con extraordinaria precisión al modo en que le hablamos, tanto con palabras como con pensamientos. Me di cuenta de esto al tratar a una mujer que había perdido la movilidad en una pierna sin razón aparente. Ningún examen revelaba daño físico. No había fractura, ni inflamación, ni deterioro observable. Y sin embargo, no podía caminar. La visité cada día durante semanas. Aplicamos calor, infusiones, ejercicios suaves. Nada parecía funcionar. Hasta que una tarde, mientras le hablaba con suavidad, ella comenzó a llorar. Me confesó que en su juventud había sido humillada por su padre frente a toda su familia. Le gritó que nunca sería capaz de sostenerse por sí misma. Aquella frase, dicha con furia, se le había quedado grabada como una orden interna. En ese instante lo comprendí. La voz que una vez le hirió había quedado atrapada en su cuerpo. No era una emoción suelta, era una vibración instalada, repitiéndose de forma silenciosa hasta inmovilizarla. Desde aquel día supe que el cuerpo no solo escucha lo que decimos, obedece las órdenes más profundas que llevamos dentro. La voz humana tiene el poder de programar, reforzar o desorganizar los procesos internos del cuerpo. No es solo comunicación, es transmisión vibracional. Cada palabra que pronunciamos genera una señal, y cuando esa señal se repite lo suficiente, el cuerpo empieza a seguirla como si fuera una verdad. Los antiguos sabían esto. Por eso los rituales incluían invocaciones, cánticos, rezos, repeticiones. No por superstición, sino porque entendían que el sonido sostenido con intención es capaz de reordenar la energía del cuerpo. Yo no pertenecía a ningún templo religioso, pero aprendí a ver cómo ciertas palabras sanaban y otras enfermaban. Las que se pronunciaban con odio, humillación o culpa dejaban una marca real en los tejidos. Las que nacían desde la verdad, el amor y la firmeza parecían restaurar la armonía celular. No fue difícil comprobarlo. Cuando un paciente comenzaba a hablar con gratitud, su temperatura corporal se estabilizaba. Cuando verbalizaba el perdón, su respiración se hacía más profunda
Cuando reconocía su dolor sin juicio, sus ojos recobraban el brillo. Es decir, el cuerpo respondía a la voz como si ésta fuera una medicina directa. Más tarde comprendí algo aún más profundo. No solo la voz dirigida a otros influye en la salud, sino también la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Hay quienes se insultan a diario sin saberlo. Se llaman torpes, débiles, inútiles. Repiten mentalmente frases que les fueron impuestas en la infancia. Y aunque crean que son pensamientos pasajeros, el cuerpo los escucha. Cada palabra interna se transforma en una orden vibracional que programa el sistema nervioso, el sistema inmune y la respuesta celular. Desde entonces, comencé a enseñar algo que no estaba en mis tratados. Aprende a hablarte como quien repara, como quien canta para volver a afinar un instrumento, como quien invoca la salud con cada palabra que pronuncia. La medicina no está separada del lenguaje. Son lo mismo cuando se usa con sabiduría. Una voz puede matar, una voz puede salvar. Y aún más poderosa es aquella que se pronuncia desde el centro, con intención, con compasión, sin necesidad de levantarla. La voz suave y firme, clara y serena es la más sanadora, porque no busca imponer, busca armonizar. El cuerpo no necesita gritos, necesita dirección clara, amorosa y coherente. Así como un navegante necesita una estrella fija para guiarse, el cuerpo necesita una vibración guía para reorganizarse. Muchos de mis colegas siguieron buscando el remedio ideal en plantas, minerales o el bisturí, y en parte tenían razón, pero lo que descubría cada día era que el verdadero punto de inicio no era externo, era la palabra, dicha con presencia, sostenida con intención y recibida por el cuerpo como quien recibe una melodía que reconoce, porque al final toda curación es una respuesta. Y toda respuesta comienza con una voz que sabe a qué frecuencia llamar. Capítulo 3. Respirar el sonido. Sanar desde adentro. Si he de confesar cuál fue mi mayor error en los primeros años como médico, diría sin dudar que fue subestimar la respiración. Creía, como muchos, que era una función automática, natural, necesaria, pero sin relevancia mayor que el suministro de oxígeno. Y, sin embargo, fue la respiración la que me abrió las puertas a una comprensión más profunda del cuerpo y de su relación con el sonido. No fue un libro lo que me lo enseñó, ni un maestro, fue una anciana moribunda. Ella estaba muriendo en silencio, sin queja, pero sin esperanza. Su cuerpo se debilitaba y ya nada parecía hacer efecto. Un día me acerqué a su lecho y, en lugar de hablarle o auscultarla, simplemente me quedé allí, sentado, respirando con ella. En sincronía, en silencio, sin intención de curar, solo de estar. Poco a poco noté cómo su respiración, irregular y entrecortada, comenzaba a ajustarse a la mía. Su pecho subía y bajaba con más estabilidad. Su ritmo se suavizó. En ese instante comprendí, el cuerpo escucha la respiración del otro. Pero más aún, la respiración es el sonido más íntimo que poseemos. Cada inhalación tiene una frecuencia. Cada exhalación es una forma de liberar carga vibracional. Y cuando respiramos de forma consciente, generamos dentro del cuerpo una corriente sonora continua que reorganiza los estados internos. Ese día regresé a mis escritos y observaciones y comencé a anotar lo que veía. Los pacientes con enfermedades agudas respiraban de forma superficial, como si el cuerpo se negara a permitir que algo nuevo entrara. Los que cargaban culpas contenían la respiración al hablar de sus historias, y los que estaban en proceso de sanación tenían un ritmo más amplio, profundo, libre. Fue entonces cuando empecé a explorar la relación entre la respiración y el sonido que emitimos. Noté que una palabra pronunciada en mitad de una respiración entrecortada no tenía el mismo poder que una dicha con la exhalación plena, que el tono cambiaba, que la fuerza con que llegaba al otro también cambiaba. Descubrí que la respiración es el canal que da forma al sonido y que, si no respiramos correctamente, tampoco vibramos correctamente. El cuerpo, en su totalidad, es una caja de resonancia, pero sin aire no hay resonancia. Es la respiración la que mueve la voz, y es la voz la que reorganiza los centros internos. Por eso comencé a enseñar a mis pacientes a respirar antes de hablar, a respirar mientras pensaban y, sobre todo, a detenerse y observar cómo respiraban cuando sentían dolor. Muchos se sorprendían.
Me preguntaban si eso era parte de una nueva cura. Yo solo respondía, no es nueva, es más antigua que cualquier medicina, solo que la hemos olvidado. El sonido sin respiración consciente es ruido, pero el sonido nacido de una respiración presente, pausada, dirigida, es medicina. Incluso el silencio, cuando se respira con intención, puede sanar, porque la respiración también es una forma de escucha. Aprendí a utilizar la exhalación como vehículo para liberar tensiones invisibles, a guiar la inhalación como una entrada de vibración limpia. Y comencé a notar cómo ciertas pausas en la respiración producían estados alterados de conciencia, donde el cuerpo parecía reiniciarse por sí mismo. No necesitaba fórmulas complejas, solo atención. Respirar profundo y hablar desde ese lugar. Respirar y pensar desde ese ritmo. Respirar y habitar el cuerpo como quien afina un instrumento antes de tocar. Muchos buscan armonía con sonidos externos, y está bien, pero he visto como una respiración dirigida con amor y presencia puede calmar un sistema nervioso entero sin necesidad de palabras ni cantos. El sonido comienza adentro, en el susurro del aire que entra y sale, en el modo en que el pecho se abre o se encoge. Por eso digo que quien respira en desorden vive en desorden, y quien ordena su respiración comienza a ordenar su mundo interno. No todos entienden esto al principio, porque es demasiado simple, y el ser humano ha sido condicionado a pensar que lo complejo es más verdadero. Pero a veces la verdad está justo en lo más básico, en lo que haces desde que naciste y seguirás haciendo hasta tu último día. Respirar. Respira como quien afina, respira como quien recuerda, respira como quien regresa a casa. Y verás como el cuerpo, sin siquiera recibir medicina externa, comienza a alinearse con una melodía que nunca dejó de sonar en su interior. Capítulo 4. Las palabras que sanan y las que enferman. Durante muchos años me pregunté por qué algunas personas parecían resistirse a cualquier tratamiento, como si su cuerpo hubiese cerrado la puerta a la posibilidad de sanar. No era falta de cuidado, ni carencia de recursos. Había algo más profundo, más arraigado, algo que no venía de afuera, sino de dentro. Fue observando con detenimiento que descubrí una constante en estos casos. El modo en que esas personas se hablaban a sí mismas. Palabras duras, sentencias internas, frases grabadas en la mente como cuchillas. Soy débil, no valgo nada, esto nunca se va a curar. No eran simples pensamientos pasajeros, eran comandos vibracionales que el cuerpo tomaba como verdad. Empecé a notar que el cuerpo obedecía esas palabras con una precisión inquietante. Cuando alguien decía, me parte el corazón, su pecho se cerraba. Cuando afirmaba, esto me está matando, su sistema se deprimía. Cuando repetía, no sirvo, su postura se encogía. Y entonces lo vi claro, el cuerpo reacciona como si las palabras fueran instrucciones, porque lo son. Las palabras no son símbolos vacíos, son vibraciones cargadas de intención. Y cuando se pronuncian, incluso si es en silencio, solo dentro de la mente, generan una resonancia interna que reorganiza la química, la energía y la estructura del cuerpo. Los sabios de Egipto lo intuían cuando hablaban del verbo creador. Los filósofos griegos lo mencionaban en sus tratados sobre el logos. Pero lo que descubrí como médico fue que esta verdad no es solo metafísica, es biológica. Una palabra puede alterar el ritmo cardíaco, el flujo hormonal, el sistema inmunológico. Una palabra puede cerrar el pecho o abrirlo, activar la inflamación o calmarla, crear una respuesta de miedo o de reparación. Por eso, lo primero que comencé a hacer con muchos de mis pacientes no fue recetar, sino escuchar cómo hablaban de sí mismos y de su dolor. A veces, la enfermedad no nacía del cuerpo, sino de una palabra que llevaba años resonando en su interior. Palabras que otros les dijeron, no sirves, eres una carga, nunca vas a sanar. O peor aún, palabras que ellos mismos se decían cada día, esto es mi culpa, ya estoy dañado, no merezco estar bien. No me malinterpretes, no estoy diciendo que todas las enfermedades se originan en las palabras, pero muchas se agravan por ellas, y otras incluso se sostienen gracias a una programación verbal constante que mantiene al cuerpo vibrando en el mismo patrón destructivo. Por eso comencé a proponer a mis pacientes un simple pero profundo ejercicio, observar su diálogo interno.
anotar las frases que repetían en silencio, preguntarse, ¿esto que me digo me sana o me enferma? Y entonces comenzaba el trabajo real. Cambiar la vibración, no de forma superficial, no con frases vacías, sino con palabras que nacieran de la verdad más profunda y que fueran sembradas una y otra vez, como mantras, como medicina vibracional directa. Frases como, estoy en proceso de restauración, mi cuerpo sabe cómo sanar, merezco paz, estoy aprendiendo a escucharme. No eran promesas falsas, eran llaves para reprogramar un sistema que había sido invadido por voces equivocadas durante demasiado tiempo. Al principio, muchos no creían, decían que eso era inútil, pero yo les pedía, hazlo durante 7 días, háblate con respeto, suspende todo juicio, sé testigo de tu lenguaje, y la mayoría volvía con lágrimas, no porque ya estuvieran curados, sino porque se habían dado cuenta del daño que llevaban años haciéndose en silencio. Ninguna medicina es más rápida que una palabra precisa. Ninguna terapia es más constante que el lenguaje que usas a diario contigo mismo. Por eso digo que hay palabras que sanan y palabras que enferman, y ambas viven en tu boca. La elección de cuál dejas entrar y cuál permites repetir es una responsabilidad sagrada. No es magia, es vibración, es dirección energética, es alquimia sonora en su forma más simple y más poderosa. He visto cuerpos cerrarse con una sola frase, he visto corazones abrirse con una palabra honesta, y he visto enfermedades retroceder cuando la voz interna se convirtió en aliada y no en enemiga. Sanar es muchas veces volver a aprender a hablar, y más aún, volver a recordar quién habla dentro de ti. Capítulo 5. Cuando el entorno vibra por ti. Muchos hombres cuidan su cuerpo, su alimento, su higiene, pero viven inmersos en ambientes que los enferman sin que lo noten. La enfermedad, en muchos casos, no nace solo de dentro, sino también de lo que suena a tu alrededor cada día. Durante mi vida como médico, vi con claridad cómo el entorno sonoro alteraba la salud de los pacientes de formas sutiles pero profundas. No hablo solo de ruidos estruendosos o molestias evidentes. Me refiero a la carga vibracional que emite todo lo que nos rodea, las palabras de otros, los lugares que frecuentamos, los tonos con los que se nos habla, los silencios llenos de tensión. En una aldea pequeña de las montañas, atendí a 2 mujeres con síntomas similares: fatiga, dolores difusos, ansiedad nocturna. La primera vivía junto a un arroyo. Su hogar era silencioso, sus días transcurrían en calma. La segunda vivía en una casa rodeada de disputas. El marido gritaba, los vecinos se insultaban, y cada noche se dormía escuchando palabras cargadas de rabia. A ambas les di el mismo tratamiento, solo una sanó. Fue ahí cuando confirmé que no basta con atender al cuerpo desde adentro si lo que lo rodea lo desequilibra constantemente. El entorno también vibra y el cuerpo escucha. Todo lugar tiene un tono. Hay habitaciones que enmudecen el espíritu. Hay casas que cargan la memoria del sufrimiento. Hay voces que nunca se han ido, aunque quien las dijo ya no esté. El ser humano no es una piedra, es un instrumento, y como tal, entra en resonancia con todo lo que lo rodea. Si vives rodeado de gritos, aprenderás a gritar. Si te rodeas de quejas, tu cuerpo aprenderá a contraerse. Si cada palabra que escuchas es una amenaza, tu sistema nervioso vivirá en alerta constante. Vi esto en los niños. Vi cómo se enfermaban con mayor frecuencia cuando sus padres discutían. Vi cómo recuperaban su energía con una sola palabra dicha con ternura. Y entonces supe, el ambiente es medicina o es veneno, aunque no lo veas. No basta con alimentarse bien, no basta con descansar. Si vives rodeado de ruido hostil, si cada día respiras un campo vibracional negativo, si las palabras que se pronuncian en tu entorno son duras, sarcásticas o frías, tu cuerpo lo absorberá como si fuera un alimento contaminado. Algunos me preguntaban si eso significaba que debían aislarse del mundo. Yo respondía, no, pero sí debes volverte consciente del campo sonoro en el que habitas. Haz del sonido un criterio de salud. No solo qué comes, no solo qué piensas, qué escuchas cada día, con qué vibraciones convives en tus espacios cotidianos, qué palabras llenan el aire de tu casa, incluso cuando no hablas. La curación profunda muchas veces comienza con una elección externa. Cambiar de ambiente,
salir de donde tu alma no respira, crear un espacio de armonía sonora donde tu cuerpo pueda volver a afinarse. No hablo de buscar un silencio artificial, hablo de un entorno que te escuche y que no te agreda, un lugar donde el sonido no te rompa por dentro, sino que te sostenga. Por eso, a muchos de mis pacientes les sugería cambiar cosas pequeñas, una música suave al despertar, palabras dulces antes de dormir, alejarse de conversaciones llenas de veneno, poner atención al tono, no solo al contenido. Y descubrían algo hermoso: cuando el entorno cambia su vibración, el cuerpo deja de defenderse y empieza a repararse, porque el cuerpo no quiere guerra, quiere resonar, y para resonar necesita un campo armónico que lo permita. He visto enfermedades ceder no por una hierba, no por un ungüento, sino porque alguien se alejó del lugar que lo estaba desintonizando sin saberlo. Tú puedes vivir en armonía aunque el mundo no lo esté, pero para eso debes crear un entorno sonoro consciente y recordar que el cuerpo, aunque silencioso, está escuchando siempre. Capítulo 6. El silencio que vibra más que la palabra. Durante gran parte de mi vida fui un hombre de palabras. Las usaba para consolar, para diagnosticar, para enseñar. Pero fue en el ocaso de mis días cuando descubrí que hay un lenguaje aún más poderoso que cualquier frase bien dicha: el silencio. No me refiero a la ausencia de sonido. Me refiero a ese estado vibracional en el que la mente se calla, el cuerpo se afloja y el alma, por fin, puede escucharse a sí misma. Comprendí esto con más fuerza cuando dejé de hablar durante las consultas. Al principio los pacientes se inquietaban. Esperaban que yo llenara el espacio con consejos, preguntas, afirmaciones. Pero comencé a notar que el silencio generaba en ellos algo que mis palabras no podían: apertura. En el silencio bien sostenido, lo oculto sale a la luz. Las emociones reprimidas comienzan a moverse. La mente, al no recibir nuevas órdenes, deja de resistirse. Y el cuerpo empieza a contar su historia en un idioma más puro. Vi cómo, en medio de esos silencios, algunos comenzaban a llorar sin saber por qué. Otros suspiraban profundamente, como si al fin hubieran soltado algo que llevaban conteniendo durante años. Fue entonces cuando supe que el silencio no es vacío, es vibración pura, sin forma. Es espacio fértil donde el alma se reorganiza. El sonido necesita un canal para manifestarse, y ese canal es el espacio. Así como una nota necesita aire para expandirse, el espíritu necesita silencio para revelarse. El silencio no es ausencia, es contención. Es lo que permite que lo esencial aparezca. En mis caminatas solitarias por los campos, lejos de todo, comencé a escuchar sonidos que nunca había percibido. No los sonidos del exterior, sino los del interior. El ritmo del corazón sin prisa, el eco de un pensamiento antiguo que pedía cerrarse, la respiración como un canto sin palabras. Me di cuenta de que muchos se enferman porque no tienen un solo instante de verdadero silencio en sus vidas. Su mente parlotea sin cesar, el entorno grita, la sociedad exige, y el alma, confundida entre tantas frecuencias, comienza a desentonar. Por eso comencé a prescribir no solo remedios, sino también espacios de silencio, pedirles que se sentaran sin hacer nada, que apagaran todo sonido externo, que simplemente estuvieran. Y al principio, casi todos se resistían. Decían: no puedo, me siento incómodo, es inútil. Pero insistía: solo si soportas el silencio, podrás escucharte de verdad. Con el tiempo, comprendí que el silencio es el espacio donde se gestan todas las sanaciones profundas, donde el cuerpo deja de defenderse, donde el sistema nervioso desactiva su lucha, donde el alma, al fin, deja de gritar. Porque lo que muchas veces llamamos enfermedad no es más que la voz del alma pidiendo silencio para poder hablar. No hablo de apartarse del mundo para siempre. Hablo de crear instantes donde la única vibración que exista sea la del propio ser en descanso. Hablo de aprender a no llenar cada espacio con ruido. Hablo de redescubrir el poder de no decir y aún así sanar. El silencio bien sostenido tiene una vibración más alta que muchas palabras, porque no interrumpe, no impone, solo permite. Permite que el cuerpo se escuche, permite que la emoción se disuelva, permite que la energía se acomode y permite que lo que no podía nombrarse encuentre su cauce natural. Vi cómo, en retiros de completo silencio, personas se sanaban más rápido que con años de conversación. No porque el silencio sea mágico,
sino porque la verdadera alquimia sucede cuando el ruido se detiene. Hay una sabiduría silenciosa en cada célula, un canto que solo se escucha cuando dejas de buscar fuera, y cuando esa vibración se activa no hace falta decir nada. Solo estar, respirar, permitir. No es el silencio de la muerte, sino el del renacer. El silencio que reordena, el silencio que recuerda, el silencio que vibra más allá del oído y que cuando se le permite actuar, devuelve al cuerpo su frecuencia original. Capítulo 7. La entonación que cura. A lo largo de mi vida como sanador, aprendí que no solo importa lo que se dice, importa cómo se dice. La entonación, ese elemento invisible que da forma, peso y dirección a una palabra, fue para mí una de las claves más ignoradas y a la vez más poderosas en el arte de curar. Una frase puede tener el contenido correcto, la intención correcta, incluso el momento correcto. Pero si no está entonada con coherencia, el cuerpo no la recibe como verdad. Puede pasar desapercibida, o peor aún, generar desconfianza en quien la escucha. Vi esto en los padres que intentaban calmar a sus hijos diciendo «todo está bien», mientras su tono transmitía miedo. Vi esto en los sacerdotes que pronunciaban palabras sagradas con tono monótono, vacío de vibración. Y también lo vi en médicos que daban buenas noticias con tono apresurado, como si quisieran acabar rápido. El cuerpo humano es sabio. No escucha las palabras, escucha la vibración detrás de ellas. Y esa vibración está determinada por la entonación. Al comprender esto, empecé a observarme. Me pregunté, ¿qué tono uso al hablar con un enfermo? ¿Es un tono que tranquiliza o que impone? ¿Es un tono que contiene o que señala? ¿Es una voz que acompaña o que ordena desde la distancia? Y con humildad descubrí que muchas veces, incluso con buena voluntad, mi entonación no era medicina. Entonces comencé a ajustarla, a hablar más lento, no por pereza, sino para dar espacio al otro, a bajar mi volumen, no por inseguridad, sino por respeto al dolor ajeno, a entonar con el pecho abierto, no solo con la boca, para que mi voz llevara en ella presencia real. Y fue allí donde la magia empezó a suceder. Pacientes que no respondían a tratamientos tradicionales comenzaban a llorar, solo por la forma en que se les hablaba. Otros, que llegaban llenos de ansiedad, se tranquilizaban sin que yo les dijera nada nuevo, simplemente porque mi tono había cambiado. Era como si el cuerpo reconociera una vibración materna, ancestral, que lo invitaba a bajar la guardia, como si al fin alguien hablara en su idioma original, el idioma del sonido bien afinado. Comprendí entonces que la entonación es medicina, porque es vibración dirigida con intención. No hace falta cantar para sanar, aunque el canto es un canal poderoso. A veces basta con decir una sola palabra con el tono adecuado. Una palabra dicha con presencia y amor puede restablecer el equilibrio energético que una persona ha perdido. Incluso el silencio, cuando es sostenido con un tono respiratorio calmo, se convierte en bálsamo. Fui testigo de cómo las madres que entonaban suavemente el nombre de sus hijos enfermos generaban una reacción inmediata. El corazón del niño se estabilizaba, sus ojos se suavizaban, su sistema se abría a recibir. Y vi lo contrario también, como una voz áspera, sarcástica o cargada de juicio podía enfermar a alguien sin tocarlo físicamente. Por eso comencé a enseñar que no basta con decir te amo, te perdono, estoy contigo. Hay que entonarlo con verdad, con cuerpo, con alma, con el pecho vibrando al ritmo de lo que se dice, porque las palabras sin entonación sincera son como alimentos sin sustancia, rellenan pero no nutren. Y en cambio, una entonación cargada de presencia es capaz de hacer lo que muchos remedios no pueden, activar la memoria vibracional de la salud. Cada ser humano tiene un tono al que su cuerpo responde, un tono que reconoce como suyo, como hogar, y cuando ese tono es pronunciado, aunque sea por otra persona, el cuerpo despierta, recuerda y comienza a afinarse. La entonación es la forma más directa de ordenar el caos interno. No necesita fórmulas complejas, solo requiere conciencia y presencia. Hablar con el corazón y no con la prisa. Entonar desde el centro, no desde el ego. Y permitir que la vibración que emitimos sea coherente con lo que deseamos transmitir. Cuando eso ocurre, incluso el silencio entre las palabras se vuelve sanador. Capítulo 8. La escucha que restaura. Hubo un tiempo en que creí que sanar consistía en hablar con sabiduría,
Hoy sé que sanar empieza, muchas veces, con saber escuchar. No hablo de oír palabras, me refiero a esa forma de escucha que no se interrumpe, que no juzga, que no busca responder de inmediato. La escucha profunda, esa que penetra más allá del relato y alcanza la vibración del alma. En mi juventud era impaciente, quería encontrar la causa del malestar, aplicar un remedio, dar una explicación. Pero con los años entendí que las personas no solo necesitan respuestas, necesitan ser escuchadas en su vibración más auténtica. Recuerdo a un hombre que llegó a mí con dolores que ningún médico podía explicar. Cuando le pregunté por su malestar, comenzó a hablar de cosas que, en apariencia, no tenían relación alguna con su cuerpo. Su infancia, su hermano perdido, la vez que fue humillado frente a su familia. Cualquier otro lo habría interrumpido, habría reconducido la conversación. Yo, en cambio, decidí guardar silencio y dejar que él soltara su melodía interna, nota por nota. Lo escuché sin emitir juicio, sin necesidad de entenderlo todo. Solo escuché, con todo mi cuerpo, con mi respiración, con el corazón abierto. Y entonces lo vi. Mientras hablaba, su postura cambiaba, su voz se liberaba, su energía comenzaba a circular. Al final, no necesitó diagnóstico. Solo necesitaba ser escuchado, sin la presión de tener que justificarse. Comprendí que esa forma de escucha era, en sí misma, una forma de medicina. Porque cuando alguien nos escucha con verdadera presencia, nuestro sistema interno se siente seguro. Y solo cuando hay seguridad vibracional, el cuerpo se abre a sanar. He visto heridas que cerraron después de que alguien, por fin, fue escuchado. He visto dolores disminuir cuando la historia detrás de ese dolor fue compartida en un espacio sin interrupciones, porque el sonido no solo se emite, también se recibe. Y la forma en que recibimos el sonido del otro determina si ese sonido sana o se queda atrapado, si interrumpimos, si analizamos, si tratamos de responder mientras el otro aún vibra su dolor. Ese sonido no encuentra tierra donde descansar, se queda girando, incompleto, buscando una vibración que lo contenga. En cambio, cuando escuchamos con presencia, le damos al otro la posibilidad de afinarse a través de su propia voz. Le permitimos escuchar lo que está diciendo, y muchas veces al escucharse, se da cuenta de cosas que ningún consejo podría mostrarle. Por eso empecé a enseñar a mis discípulos que la escucha también es una técnica de sanación, y que no todos saben escuchar, porque escuchar profundamente exige humildad, paciencia y silencio interior. Escuchar no es esperar el turno para hablar. Escuchar es sostener al otro en su vibración sin querer cambiarla. Es ser recipiente. Es permitir que el sonido del otro nos atraviese, no para cargarlo, sino para devolverle el eco que necesita. Con el tiempo, comprendí que muchos de los desequilibrios físicos que trataba eran manifestaciones de una escucha negada. Personas que nunca fueron oídas, ni por sus padres, ni por sus parejas, ni por sí mismos. Y entonces el cuerpo gritaba. El dolor hablaba por ellos, porque cuando no se escucha al alma, el cuerpo toma la palabra y lo hace a su manera, con síntomas, con bloqueos, con tensión. Escuchar es dar espacio, y en ese espacio se acomoda la vibración, se suaviza el alma, se calma el sistema nervioso y se abre la puerta a una nueva frecuencia interna. No hace falta ser sabio para sanar a otro. A veces basta con estar ahí, respirando con él, recibiendo su historia como quien recibe una melodía antigua que pide ser completada. Y cuando eso ocurre, algo invisible pero real sucede. El sonido del alma empieza a fluir, y con él, la energía comienza a moverse, a limpiarse, a restaurarse, porque la escucha profunda no es pasiva. Es una respuesta silenciosa que dice, estoy contigo, sin querer cambiarte. Y esa frase, aún sin pronunciarse, es una medicina más potente que muchas palabras. Capítulo 9. Las emociones que resuenan en el cuerpo. Durante años observé pacientes con dolencias que no respondían a ningún tratamiento convencional. Aplicábamos plantas, infusiones, reposo, masajes, pero el cuerpo no cedía. El dolor persistía como si tuviera voluntad propia. Hasta que un día me atreví a mirar más allá de la carne y el hueso, y vi con claridad. El cuerpo no estaba enfermo, el cuerpo estaba hablando, y lo que decía era emoción contenida. Descubrí que muchas enfermedades nacen de emociones que no han encontrado una salida vibracional, rabias calladas,
tristezas no lloradas, culpas que se repiten en silencio, miedos que no se nombran, y todos ellos, sin excepción, generan una frecuencia que se queda atrapada en algún lugar del cuerpo. Comencé a estudiar a cada persona no solo por sus síntomas, sino por su historia, y el patrón era claro. Quienes sufrían de dolores de espalda cargaban con responsabilidades que nunca reclamaron como propias. Quienes tenían problemas respiratorios, muchas veces, vivían con una sensación de encierro emocional. Los que presentaban inflamaciones crónicas llevaban resentimientos antiguos, vibrando bajo la superficie como brasas encendidas. El cuerpo, comprendí, es como una caja de resonancia. Todo lo que no expresamos se imprime en él, y todo lo que se imprime sin conciencia desordena su vibración natural. Por eso digo que las emociones no son intangibles. Tienen peso, tienen ritmo, tienen una frecuencia concreta, y cuando se acumulan sin ser liberadas, distorsionan el tono original del cuerpo. Vi esto en una mujer que sufría de migrañas desde niña. Ningún remedio funcionaba, pero al hablar mencionó una frase que su madre le repetía cuando lloraba: «Cállate, no seas débil». Durante años, esa orden vibracional la acompañó. Cada vez que sentía tristeza la tragaba. Cada vez que su cuerpo pedía desahogo, ella se lo negaba, hasta que su cabeza, su templo mental, se convirtió en un campo de tensión acumulada. Solo cuando pudo llorar sin miedo, solo cuando su llanto fue reconocido como válido, sus migrañas comenzaron a desaparecer. Ahí comprendí algo aún más profundo. La emoción no vivida busca expresarse en forma de síntoma, y lo hace no para castigar, sino para ser escuchada. Cada órgano resuena con una emoción, el corazón con la alegría y la pena, el hígado con la ira y la indignación, los pulmones con la tristeza, el estómago con la ansiedad y la vergüenza. Cuando una emoción no encuentra canal a través de la palabra, del llanto, del grito o del arte, el cuerpo la convierte en vibración sostenida. Y esa vibración, al no fluir, se vuelve carga. Por eso comencé a incluir en mis prácticas no solo preguntas sobre el cuerpo, sino sobre lo no dicho. Y descubrí que las personas, al hablar por primera vez de lo que nunca se habían permitido sentir, comenzaban a cambiar su postura, su mirada, incluso su tono de voz. Era como si, al liberar la vibración bloqueada, todo el cuerpo comenzara a afinarse. No todas las emociones necesitan solución. Muchas solo necesitan expresión. Y esa expresión no siempre es verbal. Puede ser una respiración profunda, un gesto sincero, una entonación emocional, un canto liberador. La enfermedad, en muchos casos, no es más que la señal de que hay una emoción retenida, esperando su nota de salida. No debemos temerle a sentir. Tememos porque hemos sido condicionados a pensar que sentir es debilidad. Pero el alma no se debilita al sentir. Se fortalece, porque el sentimiento expresado es vibración en movimiento. Y la vibración en movimiento es salud. Aprendí a respetar el llanto, a valorar el temblor, a honrar la voz quebrada, porque todas esas son señales de que el cuerpo está afinándose, reajustando su frecuencia para volver a su tono esencial. No somos solo carne, somos resonancia emocional en constante diálogo con lo que hemos vivido. Y cuando permitimos que esa resonancia se libere, cuando le damos espacio, cuando dejamos de contener lo que duele, el cuerpo responde como un instrumento que vuelve a encontrar su nota natural. Capítulo 10. El canto que despierta la salud dormida. Durante mucho tiempo, la voz fue para mí solo un medio para transmitir conocimiento. Hablaba para enseñar, para consolar, para diagnosticar. Pero con los años, comprendí que la voz humana, más allá de las palabras, es una vibración, capaz de sanar lo que los remedios no alcanzan. Fue en una tarde silenciosa cuando lo descubrí con certeza. Una mujer había venido a verme por un dolor en el pecho que ningún tratamiento aliviaba. Había probado todo, bálsamos, reposo, plantas curativas, pero su cuerpo no respondía. Mientras hablábamos, le pedí que cerrara los ojos y simplemente respirara. En un momento de quietud, sentí la necesidad de emitir un sonido, no una palabra, no un consejo, solo un tono sostenido, grave, vibrante, como si mi pecho supiera qué nota necesitaba su alma. Entoné un sonido sin forma, sin contenido, solo vibración. Ella, sorprendida, comenzó a llorar, no de tristeza, sino de liberación. Aquel sonido no le había dicho nada, pero le había hecho recordar algo.
una frecuencia olvidada que le devolvía un orden que su cuerpo había perdido. Fue entonces cuando lo entendí. La voz humana, cuando se usa con intención, se convierte en una herramienta vibracional tan precisa como una aguja, tan poderosa como una medicina, tan antigua como el propio nacimiento. El canto no necesita ser bello para sanar. No se trata de armonía estética, sino de resonancia interna. Descubrí que ciertas notas, entonadas de forma sostenida, tienen el poder de liberar emociones estancadas, calmar el sistema nervioso y realinear la energía vital del cuerpo. Por eso empecé a practicar el canto no como arte, sino como medicina. Emitía vocales simples, prolongadas, dejándome guiar por el estado del paciente. Algunos respondían a tonos profundos que les ayudaban a bajar la tensión. Otros a notas más altas que les permitían abrirse emocionalmente. Cada cuerpo, cada alma tenía su frecuencia, y la voz era la llave que podía abrirla desde adentro. Incluso cuando el paciente entonaba su propio sonido, aunque fuera tímido, aunque apenas se atreviera a emitirlo, el efecto era inmediato. El pecho se expandía, la respiración se profundizaba, el rostro se relajaba. Era como si el cuerpo, al escucharse, reconociera su propia vibración original. Lo más asombroso fue descubrir que ciertos órganos respondían mejor a ciertas vocales. La A calmaba el corazón, la E liberaba la tensión del cuello y los hombros, la I despejaba la mente, la O fortalecía el centro del cuerpo, la U conectaba con las zonas más profundas del abdomen. No era superstición, era observación pura, era cuerpo respondiendo al sonido. Y lo más bello de todo era que nadie necesitaba conocimientos técnicos para hacerlo. Solo necesitaban valor. Valor para escuchar su propia voz sin juicio. Valor para permitir que el sonido naciera desde dentro. Valor para entonar sin pensar, sin controlar, sin aparentar. Porque el canto curativo no nace de la garganta, nace del centro del ser. Muchos llegaban a mí diciendo que no sabían cantar. Y yo les respondía, eso no importa. Lo importante es que tu cuerpo lo necesita. Cantábamos juntos, a veces en tonos graves, a veces en murmullos, y en cada sonido una parte de ellos se reordenaba, como si sus células recordaran algo que habían olvidado por años. Comprendí entonces que el canto es un regreso, un retorno a la vibración con la que nacimos, una forma de decir, aquí estoy, sonando de nuevo desde mi verdad. El cuerpo escucha su propia voz con más fuerza que cualquier otra. Y cuando esa voz es intencionada, sincera, resonante, el cuerpo no la rechaza, la reconoce, la abraza y se alinea con ella. La medicina del canto no necesita instrumentos, solo presencia, solo aire, intención y el permiso de sonar sin miedo. Porque cuando una voz se atreve a vibrar libremente, el alma se atreve a regresar a su lugar. Capítulo 11. Las palabras que se quedan a vivir en el cuerpo. He sido testigo de muchas heridas físicas, cortes, fracturas, quemaduras. Pero con el tiempo descubrí otro tipo de heridas, más invisibles, más profundas y a veces mucho más duraderas. Heridas provocadas por algo tan aparentemente efímero como una frase, una palabra dicha al pasar, un juicio lanzado con rabia, una etiqueta impuesta en la infancia. Y sin embargo, esas palabras se quedaban a vivir en el cuerpo. Fue atendiendo a un joven con dolor crónico en el pecho que lo entendí con claridad. Había sido examinado por varios médicos. Ninguno encontraba la causa, pero bastó una pregunta para que su historia se abriera. ¿Qué recuerdas de las cosas que más te dolieron cuando eras niño? No dudó. Mi madre me decía, tú no sirves para nada. Mejor no hubieras nacido. Al decirlo, su cuerpo se tensó. Su respiración se cortó. Su mirada se apagó. Esa frase, dicha cuando aún era un niño, había quedado vibrando en su interior durante años. Su cuerpo, en silencio, había intentado defenderse de ella, pero las palabras no sanadas no desaparecen. Se transforman, y cuando no las trabajamos conscientemente, se convierten en frecuencias que distorsionan nuestro ritmo interno. Comprendí entonces que las palabras ajenas tienen poder cuando no son cuestionadas, cuando entran en nosotros como verdades absolutas, y se alojan en lo más profundo como decretos vibracionales. He visto personas enfermar no por su voz, sino por haber permitido que la voz de otro definiera quiénes eran. A esas palabras yo las llamo maldiciones cotidianas. No necesitan magia ni rituales, solo necesitan repetición.
autoridad o vulnerabilidad para quedar selladas en el cuerpo. Eres débil, siempre haces todo mal, eres igual que tu padre, nunca vas a cambiar. Frases que entran como sonidos, pero que el cuerpo recibe como comandos. Y el cuerpo obedece, se adapta a la vibración que recibe, aunque esa vibración le haga daño. Lo más peligroso no es escuchar esas palabras una vez, es escucharlas tantas veces que terminamos repitiéndolas nosotros mismos, convirtiéndolas en nuestra propia voz interna. Y esa es la voz que más enferma. Pero también he visto el otro extremo. He visto lo que una bendición verdadera puede provocar. Un anciano, al decirle a su nieto, «Eres una luz en este mundo», logró en ese niño una postura diferente, una respiración más amplia, una seguridad que ningún elogio superficial podría producir. Porque la palabra, cuando nace del alma y se dirige al alma, tiene poder vibracional real. Bendecir no es un acto religioso, es un acto vibracional. Es mirar a otro y pronunciar sonidos que le recuerden quién es en su estado más puro. Así como una palabra puede clavarse en el cuerpo como una daga, otra puede afinarlo como una cuerda olvidada. Las etiquetas también vibran, y cuando alguien nos llama de una forma, enfermo, inútil, débil, exagerado, y lo creemos, adoptamos esa frecuencia sin darnos cuenta. Vivimos bajo esa vibración como si fuera nuestra. Y el cuerpo responde creando la realidad que esas palabras anunciaron. Por eso comencé a trabajar con mis pacientes, no solo desde lo físico, sino desde las frases que cargaban. Les preguntaba, ¿qué te han dicho toda la vida? ¿Y qué de eso sigues creyendo sin darte cuenta? Cuando descubrían la raíz verbal de su enfermedad, cuando veían cómo esa frase los había moldeado internamente, algo cambiaba, su vibración se liberaba. Comenzaban a elegir nuevas palabras, a recordar que ninguna voz ajena tiene poder si no es sostenida por nuestra aceptación. Aprendí que reeducar el lenguaje es parte esencial del camino de sanación y que las bendiciones también deben ser pronunciadas en voz alta, que decirle a alguien, eres fuerte, mereces amor, puedes sanar, no es solo motivación, es vibración ofrecida, es medicina hablada, es alquimia sonora que siembra luz en el cuerpo del otro. Y es que al final, cada palabra dicha a otro también es dicha a la vida. Y la vida, tarde o temprano, responde en la misma frecuencia. Capítulo 12. El cuerpo como instrumento sagrado. Durante muchos años traté el cuerpo humano como lo que creía que era. Un sistema, una estructura, una máquina orgánica diseñada para funcionar con precisión. Pero con el tiempo, mis ojos dejaron de mirar solo desde la lógica médica y comencé a ver más allá de la carne, el hueso y la sangre. Vi patrones, vi ritmos, vi armonías que se repetían. Y entonces comprendí, el cuerpo no es solo un organismo. Es un instrumento afinado por el alma, diseñado para vibrar con el universo y profundamente sensible a todo lo que lo rodea. Cada órgano resuena, cada célula emite una frecuencia. Cada sistema responde como una cuerda que vibra cuando es tocada por una emoción, una palabra o una intención. Y como todo instrumento, el cuerpo puede sonar en armonía o en disonancia. Y cuando desafina, no duele solo por su mal funcionamiento, duele porque se ha separado de su nota original. Comencé entonces a escuchar al cuerpo como quien escucha un laúd antiguo. No solo buscaba el dolor, buscaba la nota perdida. Y empecé a comprender que muchas dolencias no eran enfermedades en sí mismas, sino zonas del cuerpo que habían dejado de vibrar correctamente. Lo más fascinante fue descubrir que el cuerpo también puede ser afinado desde adentro, a través de la respiración, de la entonación, del pensamiento consciente, del movimiento armónico, no como un acto físico solamente, sino como un acto vibracional. El cuerpo puede convertirse en su propia medicina cuando aprendemos a usarlo como instrumento. La columna vertebral es como un mástil, los huesos, cuerdas que resuenan, la respiración, el arco que hace vibrar el todo, y la voz, el canto que le da dirección. Cuando respiramos con presencia, el cuerpo entra en ritmo. Cuando entonamos un sonido desde el vientre, el cuerpo responde con apertura. Cuando tocamos un punto con conciencia plena, la energía se mueve. Y cuando pensamos con claridad, el sistema entero recibe esa vibración como una orden armónica. Lo vi en personas que comenzaron a moverse como si bailaran, no por arte, sino por necesidad interna. Vi cómo, al hacerlo, sus dolores disminuían, su energía fluía, su respiración se volvía más profunda,
y su mirada más clara, porque el cuerpo, cuando se le permite vibrar libremente, se reorganiza. Pero para lograrlo, primero hay que recuperar la escucha. Hay que afinar el oído interno que nos dice cuando algo en nosotros ha perdido el ritmo. No basta con eliminar el síntoma, hay que recomponer la melodía del cuerpo. Por eso comencé a enseñar que la sanación no es solo una reparación, es una rearmonización. Algunos lo hacían cantando, otros con respiraciones conscientes, otros con sonidos guturales desde lo más profundo del abdomen, y otros simplemente escuchando su pulso, su caminar, su silencio. Cada cuerpo es único, pero todos tienen en común una verdad. Nacimos para vibrar en armonía, y cuando esa armonía se pierde, el cuerpo no necesita ser castigado ni forzado, solo necesita ser afinado, como un instrumento que no ha sido tocado en mucho tiempo y que espera, paciente, a que alguien recuerde cómo hacerlo sonar. Ese alguien eres tú, porque nadie puede afinar tu cuerpo mejor que tú mismo. Ningún médico, por sabio que sea, puede encontrar el tono que te habita si tú no estás dispuesto a escucharlo. Recupera tu ritmo, respira desde tu centro, entona sin miedo, camina como quien sigue una melodía interna, y verás que el cuerpo, en cuanto recibe la vibración correcta, vuelve a sonar como fue diseñado para hacerlo. No estás roto, estás desafinado, y eso sí tiene solución. Capítulo 13. Los ecos que aún vibran en el cuerpo. El cuerpo humano es una maravilla de la creación, no solo por su capacidad de moverse, sentir, adaptarse y regenerarse, sino por algo más sutil, menos evidente, pero profundamente real, su capacidad de recordar. Pero no me refiero a la memoria de la mente. Esa es frágil, voluble, fácil de distorsionar. Me refiero a una memoria vibracional, una huella sonora que permanece mucho después de que un hecho haya pasado y que sigue resonando dentro de nosotros, como el eco de un tambor que aún vibra cuando nadie lo golpea. Con los años, comencé a notar que algunos dolores no eran actuales, no correspondían a lesiones presentes ni a causas visibles, y sin embargo, el cuerpo los manifestaba con fuerza, como si estuviera atrapado en un tiempo que ya no existía. Fue al atender a un anciano con dolores en el pecho cuando comprendí la dimensión de esta verdad. Había perdido a su esposa décadas atrás, y aunque decía haberlo superado, su cuerpo no mentía. Cada vez que hablaba de ella, su respiración se acortaba, su columna se encorvaba, sus manos temblaban. Era como si el momento de la pérdida aún viviera dentro de él, vibrando en una frecuencia que nunca había sido liberada. Entonces entendí, el cuerpo guarda los ecos de lo que no fue expresado completamente. Una palabra no dicha, una emoción retenida, un grito silenciado o un llanto interrumpido, todo eso no desaparece. Se graba en los tejidos, en la musculatura, en los órganos, y desde allí, en silencio, sigue emitiendo su vibración. Vi esto también en soldados que volvían de la guerra, en niños que crecieron bajo el grito constante, en mujeres que nunca contaron lo que les fue arrebatado. Sus cuerpos hablaban, no con palabras, sino con síntomas. Y esos síntomas no eran más que memorias vibracionales activas. Comencé a entender que el tiempo no lo cura todo. Lo que cura es la vibración correcta que desactiva esa memoria, que le permite al cuerpo soltar lo que aún sostiene. El sonido, cuando es usado con conciencia, tiene ese poder. Hay frecuencias que disuelven el miedo, otras que abren la puerta al llanto contenido, otras que reorganizan una vibración anclada al pasado y la devuelven al presente en forma de comprensión. Por eso comencé a usar la voz no solo para calmar, sino para liberar. A veces, una entonación sostenida en el vientre despertaba un recuerdo dormido. Otras veces, una nota alta resonando en el pecho abría paso a una emoción que llevaba años encerrada. Y no siempre hacía falta entender lo que salía. Bastaba con dejar que saliera, porque el cuerpo sabe, el cuerpo recuerda, y también sabe cómo soltar si le damos permiso. Algunas personas me decían, pero si eso ya pasó, ¿por qué me sigue afectando? Y yo respondía, porque nunca se le dio una salida sonora, porque esa emoción no se expresó en su momento y quedó vibrando en el silencio. Es como una campana que fue golpeada pero nunca dejó de sonar. Y el cuerpo, siendo el templo donde todo resuena, sigue escuchando esa campana en lo más profundo. La buena noticia es que todo eco puede disiparse.
Toda vibración retenida puede ser transformada si se le ofrece una vibración nueva, consciente, amorosa. A veces eso ocurre al cantar, a veces al respirar profundo en un lugar seguro, a veces simplemente al ser escuchado por primera vez. Pero siempre ocurre cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y comenzamos a permitir que lo que está dentro vibre libremente, sin juicio, sin miedo, porque el cuerpo no quiere quedarse con ese recuerdo. El cuerpo quiere liberarlo, quiere vibrar en el presente, quiere sonar de nuevo con su nota natural. Y para eso necesita que tú escuches, que tú respires con él, que tú cantes, llores, tiembles o murmures lo que haya que liberar. El alma no necesita entender todo, solo necesita vibrar libremente. Y cuando eso ocurre, cuando el cuerpo deja de cargar lo que no le corresponde, la salud vuelve, no como algo que llega desde afuera, sino como algo que siempre estuvo dentro, esperando ser despertado. Capítulo 14. La nota que siempre estuvo en ti. He dedicado mi vida al arte de sanar. Vi pasar cuerpos heridos por 1000 causas, pero aprendí, al final, que las heridas más profundas no estaban en la piel. Estaban en la frecuencia, en lo que no vibraba, en lo que había sido silenciado. Y comprendí, después de muchos años, que el propósito de la medicina no es solo curar el cuerpo, sino recordar al alma su capacidad de vibrar con plenitud. Porque lo que sana no es la sustancia, es el acorde justo, la intención pura, la vibración correcta, que despierta lo que estaba dormido dentro de nosotros. Muchos buscan el remedio fuera, pero el verdadero remedio está hecho de presencia, sonido, ritmo y conciencia. Tu respiración es una melodía que puede recomponer tu estructura. Tu voz, un canal por donde tu energía puede regresar a casa. Tu silencio, una catedral donde todo lo que eres puede volver a vibrar. No necesitas ser músico para afinarte. No necesitas conocer términos técnicos. Solo necesitas escuchar tu cuerpo como quien escucha un templo antiguo, como quien acaricia un instrumento sagrado. Y cuando lo hagas, sabrás qué frecuencia te falta, qué nota olvidaste cantar, qué vibración has estado buscando afuera cuando siempre estuvo dentro. El cuerpo fue creado para sonar en armonía, y la enfermedad es solo el eco de una nota que se desvió de su curso original. Pero nada está perdido, todo puede volver a resonar. He sentido el poder de un solo suspiro cuando nace del alma. He presenciado cómo un canto gutural derrite años de dolor acumulado. He visto a hombres y mujeres recordar su poder al entonar su propio nombre, como si, por primera vez, lo escucharan de verdad. Porque tu nombre también vibra, y cuando lo pronuncias con amor, el universo responde. La vida no te exige perfección, solo te pide que vuelvas a tu tono esencial, que sueltes las voces ajenas que aún te habitan, que sueltes los decretos que no te pertenecen, y que recuperes tu frecuencia sagrada. Recuerda, tú no eres solo materia, eres sonido en forma sólida, una sinfonía viviente, un acorde olvidado por el mundo, pero eterno en la partitura del universo. Si me preguntas cuál fue mi mayor descubrimiento como médico, no te hablaré de plantas, ni de sangre, ni de fórmulas. Te diré esto: el cuerpo humano obedece al sonido que cree verdadero, y por eso tú puedes elegir qué sonido será tu medicina. Hoy tal vez no lo veas, pero dentro de ti hay una nota intacta, una vibración pura que nunca fue contaminada, que nunca fue deformada por el miedo o el dolor. Esa nota es tu esencia, y si logras escucharla, aunque sea una vez, todo en ti comenzará a reorganizarse. No necesitas buscar más, solo necesitas recordar, respirar, cantar, vibrar. Esa es la alquimia más antigua, la medicina más olvidada y el secreto más sagrado de todos. Tu cuerpo escucha todo lo que tú mismo te dices. Haz que lo que escuches sea música,